Hola mis amigos, ¿cómo están? Si aún no me conocen, mi nombre es Kyle. Y aquí, en mi canal Pensando en Inglés, les traigo inglés real y comprensible para ayudarles con su inglés. Hoy les traigo algo diferente. Voy a hablar en español para que todos puedan entenderme. Y hoy voy a empezar, pues ya empecé con un reto. Un reto de 30 días. ¿Qué voy a hacer? Voy a intentar aprender portugués en 30 días. ¿Puedo hacerlo? ¿Qué quiero decir con aprender? Pues obvio, no quiero ser maestro de portugués después de 30 días, ni quiero poder entender todo lo que escucho. Quiero poder tener una conversación con un nativo. Y después de 30 días voy a buscar a alguien con quien puedo hablar, tener una conversación, tal vez en italki, si es posible, en la vida real. Pero después de 30 días voy a intentar tener una conversación en portugués. ¿Por qué quiero hacer eso? Hay varias razones. Primero, quiero una aventura nueva. Aventura lingüística nueva. Me encanta aprender idiomas. Ya he aprendido español y francés. Mi español no es perfecto, pero puedo expresarme bien y hablar, tener conversaciones geniales. Y he hablado con personas de todo el mundo hispanohablante. Me encanta español. Español tiene un parte de mi corazón gigante, realmente. Eso nunca va a cambiar. Con francés, mi francés es muy básico. Puedo tener una conversación, pero me cuesta expresarme y hablar de las cosas profundas. Pero puedo entender bien, leer más o menos bien, suficientemente para decir que hablo francés. ¿Y por qué portugués? Quiero tener unas experiencias diferentes y nuevas. Quiero conocer gente nueva. Quiero aprender de culturas nuevas. Así que he decidido empezar con portugués y voy a intentar aprenderlo en 30 días suficientemente bien para tener una conversación. ¿Por qué creo que puedo hacerlo? Pues creo que puedo hacerlo porque realmente creo que yo sé cómo aprender un idioma. Tengo experiencia con español y francés y pienso que realmente entiendo las maneras para aprender un idioma bien. También quiero mostrarles a ustedes lo que es posible si tienes las ganas y si trabajas cada día en una meta. Pienso que mi español y mi francés me van a ayudar muchísimo con este reto. Así que no es como estoy intentando aprender chino o árabe en 30 días. Pienso que esta meta realmente es posible. Cada semana voy a compartir mi progreso con ustedes, lo que he aprendido, las cosas interesantes que he aprendido sobre las culturas, las personas, la gente. Ahora voy a mostrarles lo que voy a hacer para lograr esta meta. Voy a compartir mi pantalla con ustedes y mostrarles cómo voy a intentar aprender portugués en 30 días. Aquí mi pantalla. A ver. Ok, busqué un canal de Comprehensible Input comprensible em português. A ver. Ok, olá, bem-vindos a mais um vídeo para o canal Comprehensible Portuguese. Ok, a fruta. Ok, eu esqueci-me de dizer, eu só tenho 5 perguntas por fruta. Então. Ok. Então, primeira pergunta: a fruta é pequena? Como pueden ver, él hace dibujos, usa sus manos. Me parece que es un canal de input bueno, así que voy a usar sus videos, voy a ver sus videos cada día. A ver, él tiene solamente 15 videos, así que imagino que voy a terminar con sus videos en unos días, pero después de eso voy a buscar otro canal. Pero voy a empezar con el canal de él. Ok, la otra cosa que voy a hacer, que voy a usar, es la aplicación, se llama Link. Link es una aplicación increíble, es la plataforma del
poliglota famosa, Steve Kaufman. Steve Kaufman es genial, es un tipo de Canadá y él habla como 20 idiomas o algo así. He encantado usar su aplicación. Aquí son mis idiomas. Español, conozco español, he aprendido 6,000 palabras, en francés 3,000. Mi chica usó mi aplicación para aprender inglés. Ella aprendió casi 4,000 palabras en inglés. Pienso que es increíble esta aplicación porque a mí me encanta leer. Puedo buscar un artículo de cualquier cosa en mi target language o el idioma que quiero aprender y puedo enviar este artículo al link y usar el link para leerlo, y voy a mostrarles cómo funciona. Pero porque me gusta tanto ese idioma es porque puedes ver cuántas palabras has aprendido y ver si realmente estás progresando en tu idioma que quieres aprender. Mañana hice, 7 lecciones pequeñitas, son de principiante y voy a mostrarles cómo funciona. Es la primera lección y hola, ¿cómo va? Es ¿cómo estás? ¿Cómo te va? En español. Y si no conoces una palabra, puedes hacer un clic y la aplicación traduzca la palabra, puedes escucharlo. Vai. Y sigue leyendo. Realmente es la mejor aplicación que he encontrado para aprender idiomas. Pienso que es 2, 3, 4, 5,000 veces mejor que Duolingo o Babbel. La única cosa no es gratis. Pienso que son como $12 al mes. Entiendo que no es poco, pero si realmente quieres invertir en tu aprendizaje de un idioma, vale la pena muchísimo, en mi opinión. He aprendido mucho español y francés con esta aplicación y espero poder aprender muchísimo portugués también con Link. Y un día quiero hablar con Steve Kaufman en español, francés y portugués tal vez. Él es un chingón y me encantaría poder hablar con él, ya que él tiene muchos años y no quiero perder mi oportunidad de hablar con él. Pero espero pronto hacer un video con Steve. Le envié un email y sigo esperando su respuesta. Así que voy a empezar con lecciones pequeñas y fáciles así. Y luego hay cursos de historias pequeñitas, greetings, como decir hello y goodbye, mini stories. Me encantan estas mini stories, historias cortitas, porque son cosas diarias, un tipo que va al restaurante y cosas así. Son fáciles, pequeñitas y puedes aprender las palabras que vas a necesitar para tener una conversación real. Y también tiene artículos de cosas interesantes, de noticias. Y como dije, puedo buscar cualquier cosa que quiero y ponerlo en esta aplicación y leerlo con traducciones. Y eso es como voy a aprender portugués. Voy a usar Link, la aplicación mejor para aprender idiomas, en mi opinión. Voy a usar videos como los míos, más o menos, de input comprensible por YouTube. Y luego voy a buscar contenido más difícil, tal vez libros reales, porque a mí me encanta leer. Así que ya empecé hoy con unas lecciones, pero realmente hoy voy a empezar con mi aventura con portugués. Estoy muy emocionado. Estoy emocionado para aprender algo nuevo porque siempre es algo
algo bueno, aprender algo nuevo en nuestras vidas. Y estoy muy emocionado compartir el proceso con ustedes. Y realmente tengo las ganas de lograr mi misión y aprenderlo en 30 días, tener una conversación, mostrarles que sí se puede, porque yo no soy genio, soy un hombre normal como ustedes, ¿ok? Si yo puedo hacer eso, ustedes pueden hacerlo también. Sí, estoy haciéndolo porque quiero hacerlo, quiero una experiencia nueva, una aventura, pero voy a ponerlo en mi canal para darles motivación, para mostrarles lo que necesitan hacer para realmente aprender un idioma con rapidez. Y nada más, mis amigos, muchísimas gracias por ver y nos vemos pronto.